tema que está muy de moda. En la época que no toca vivir. Ahora está también de moda el coaching, ¿verdad? Pero estos charlatanes que contratan para que suba la moral de la plantilla. En vez de subirle el sueldo, y acaba antes con el asunto. ¿Tú quieres ser fantástico? Necesitas hábitos fantásticos. Y los hábitos fantásticos son los que harán que tu actitud, que tu manera de ser te ayude. La pregunta es, ¿cómo sacar más rendimiento a ese pequeño porcentaje? Bien, pues la respuesta es muy sencilla, sonriendo, siendo feliz. Me cago en tu muerto. 1 a 1. Pero sonríe ante la adversidad. Causa de fracaso en la vida es el ego, el maldito ego. Es que me lo merezco. ¿Pero qué te vas a merecer si todo te ha sido dado? La inteligencia, la belleza, todo te ha sido dado. Y la segunda cosa que me doy cuenta es que la principal causa de fracaso en la vida es el miedo. Más del 80% de la gente no sale con la persona. Sonríe, tú sonríe ante la adversidad. Sí, vale, pero... ¿Qué pasa? No, esté quieto, por favor. Actitud positiva, ¿no? Relájese. No, Sí. hombre, Sí. ya verás tú cómo desaparece el pate. Hola a todos y bienvenidos a Cancast, a otro podcast más. En esta ocasión tenemos a Mario Domenech, emprendedor. Buenas. Aquí lo tenemos. Y bueno, vamos a tener una charla sobre los jóvenes emprendedores en este país, autónomos y el cómo se llega a tener un negocio, latineo, negocio exitoso. Nosotros estamos también. Desde este punto. Tenemos como siempre a Pablo. Pablo, aquí estamos. Y a Alex, aquí está. aquí estamos. Bueno, Otra vez, por segunda vez. otro día más. Bueno, Mario, cuéntanos un poco. ¿Qué tipo de negocio tienes? Pues bueno, me presento. Yo soy Mario Domenech, un hombre de 25 años de aquí de Cantabria y nada, simplemente soy autónomo. Tengo una pequeña empresa que lleva casi 2 años ya activa con un par de empleados y bueno, lo que tengo que ofrecer es contar un poco la experiencia de emprender hoy en día, siendo joven, ser autónomo en España y bueno, un poco... Eso es lo que nos interesa además. Sí. Sí que queremos conocer un poco todo el desarrollo empresarial que has tenido, Sí. pero vamos a ir un poquito antes, Sí. ¿vale? Vamos a ir un poquito hacia atrás. Cuéntanos un poco... ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y qué tenías tú antes en mente Vale. en tu vida? Porque entiendo que luego has tenido un giro, ¿no? Sí. Sí, mucho giro. Has tenido varios giros de guión, ¿no? Bastante giro. Pues Eso es. cuéntanos un poco toda la historia, todos los sucesos, hasta llegar a decir, voy a montar mi negocio y, Sí. y este negocio finalmente pues funciona. Sí, yo en mi caso nunca me había llamado la atención específicamente el tema emprendimiento ni el tema de montar un negocio y nunca me había traído tampoco ningún tipo de estudio ni tenía referentes del estilo. Mi formación es en filosofía, yo he estudiado filosofía y después de acabar la carrera hice un máster en profesorado y realicé prácticas en un instituto y ahí me di cuenta de lo que no quería hacer seguro, que era, bueno, precisamente un trabajo así. Y yo sí que tenía en mente desde pequeño que me apetecía aportar algo al mundo desde mí mismo, yo mismo, pero no tenía muy claro el qué, realmente. Entonces, bueno, yo estudié la carrera de filosofía, hice el máster y a mí me gustaba mucho la cocina. Sí que muchas veces amigos me habían dicho, oye, pues mira, abre un local y tal. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente la barrera de entrada que hay hoy en día en el mundo no lo sé, pero en España concretamente, para comenzar un negocio desde cero, con todos los trámites legales, con todos los pagos al día, hay una barrera de entrada muy complicada, entonces claro, eso es algo que como todo el mundo me gustaría tenerlo, me hubiese gustado tenerlo, pero no sabía cómo empezar. Y nada, resulta que poquito a poquito instalé una cocina en un container en el jardín de mi casa simplemente y con lo que fui ganando, con lo que fue funcionando poco a poco, fui invirtiendo en el propio negocio de manera muy paulatina, muy poco a poco, hasta que he conseguido pues eso, tener 2 empleados, poder vivir cómodamente y más o menos tener un negocio que funciona y con el que puedo vivir y con el que estoy contento, pero ha sido totalmente aleatorio. Yo no tengo formación en cocina, no tengo formación en emprendimiento y tampoco venía específicamente Sin embargo, buscando Mario, algo así. tu negocio, que es Buena Burger, que es una Correcto. hamburguesería que está ¿en dónde está? Es una hamburguesería que está en Oruña de Piélagos. Y que tiene un concepto que no tienes un local propio. Eso es un servicio takeaway. Es un servicio takeaway. Hoy en día se conoce mucho el término como dark kitchen, que tienen bastante mala fama, sobre todo en ciudades grandes como puede ser Madrid o Barcelona, porque se suelen instalar cocinas en barrios residenciales extraños y entonces el tema de la salida de humo suele dar bastante polémica, pero yo lo tengo en un domicilio que además tenía la suerte, que eso ya lo comentaremos, como es todo el tema de el contexto y tu punto de partida para poder emplear un negocio. El mío fue muy favorable, eso ya lo comentaremos en un rato.
pero yo precisamente tenía una casa que ya tenía la posibilidad de tener un negocio de ese estilo, con todos los permisos, bastante bien situada, entonces tuve la oportunidad de poder instalar una cocina que poca gente puede hacer, en un lugar que ya tenía ese permiso, teniendo todo en orden, sin tener ningún problema, también con el apoyo de mi familia, por lo cual es un servicio en el que tú simplemente recoges, tipo, bueno, no vamos a mencionar a las grandes, pero bueno, tipo Macauto, pasas con el coche, lo recoges, estilo takeaway, y ahora estamos planteando seguir creciendo y abrir nuevos puntos de recogida en otros lugares. ¿Del mismo tipo? Del mismo tipo. ¿También takeaway? Eso es. Son hamburguesas especiales, no es la típica hamburguesa tal, ¿no? Sí, a ver, el tema de la hamburguesa es una hamburguesa estilo smash burger, que hoy en día, como podréis ver, en Cantabria, ahora mismo igual han abierto ya 3 o 4 sitios, pero yo cuando abrí hace un año y medio, 2 años, no había ningún sitio igual en Cantabria. A mí era el tipo que me gustaba, el tipo de hamburguesa que me gustaba personalmente, y tampoco utilizaba ese reclamo de forma directa, pero resulta que es la técnica que yo hacía, y también, por suerte, en este caso, justo el tipo de negocio que yo he iniciado ha sido un negocio que pegó un boom al medio año de yo abrir y que ahora está empezando a sumarse gente, y que claro, sin quererlo, antes no tenía competencia, pero ahora, aún teniendo competencia, sigo conservando o incluso aumentando la clientela. Así que la verdad es que ha ido todo bastante rodado. Entonces, en ese sentido. Mario, por lo que nos estás contando, has tenido pues algunos facilitadores, ha dado el boom, luego todo el tema de la infraestructura, tenías permisos, apoyo familiar, pero ¿qué obstáculos te has encontrado? ¿Que tú o cualquier persona que vaya a emprender? ¿Dónde identificas las áreas donde la cosa es más oscura? A ver, yo por suerte, el tema de tener un lugar en el que hacerlo, con los permisos, y luego tener un poquito de ahorro con el que empezar, y el apoyo de mi familia fue bastante fundamental, pero como todos he tenido por los problemas de que tienes que hacer una inversión inicial, lo que comentaba antes, de una barrera de entrada bastante grande, un riesgo bastante grande, como en todo, para empezar. ¿Qué ocurre? Que el problema con el modelo que tenemos actualmente es que no se trata de un riesgo que depende de uno mismo, en el sentido de una inversión inicial que tengas que hacer para ti, para materiales, para la infraestructura, etcétera, sino que es una inversión que tienes que hacer por pedir el permiso ese para trabajar, lo que tienes que pagar de entrada, etcétera. Porque obviamente todo negocio, aunque no hubiese ninguna estructura que te obligase a pagar IRPF, etcétera, ni hablamos de eso, pues siempre tienes que tener un cierto riesgo, tienes que tener... Claro. Y es de esto de lo que se habla, ¿no? Arriésgate, tú puedes, etcétera, tal. Sí, pero resulta que estamos en un contexto en el que y la gran parte de ese riesgo que tienes que hacer es precisamente una barrera de entrada, pues por ejemplo, la cuota de autónomos cuando empiezas, que aun siendo reducida, si empiezas se supone que quieres ir a largo plazo, tampoco es tan reducida. El IRPF, que aunque parece que es bajo para las rentas tan bajas que no merece la pena ni siquiera trabajar y ser autónomo con esas rentas tan bajas. Entonces, a la mínima que tienes un negocio que es rentable, eso que en principio podría parecer irrisorio, que empieza en un 20% de lo que ganas, empieza a ser muy grande. Por lo tanto, tú tienes que ya saber que no solo basta con que te vaya bien, sino que te tiene que ir muy bien para que luego el resultado final sea algo mediano. Y eso de inicio es algo que echa muy, muy para atrás. Claro, y cómo están los precios hoy en día de los productos, etcétera. Hay muchas trabas que no solo dependen de uno mismo. Formación empresarial per se no tienes. No, yo no tengo formación empresarial de nada. Filosofía y... Yo estudio filosofía, que es una formación universal, que te sirve para muchas cosas. ¿La has podido aplicar al negocio? 100%, todo. Si yo no hubiese estudiado lo que he estudiado, bueno, todo lo que hemos hecho en la vida y todo se debe a algo y todo te va ayudando y todo lo utilizas y lo empleas. Claro. Quizás otra cosa me podría haber venido mejor, pero desde luego que yo, si no hubiese vivido y estudiado y todo lo que yo he hecho, incluso las experiencias que tuve en el máster de educación y cuando me di cuenta de cómo funcionaba, que no tengo nada en contra de ello, pero que a mí no me gustaba, precisamente darme cuenta de eso también es un aliciente, un impulso que te hace tomar decisiones, querer hacer esto ya. Entonces, yo considero que todo lo que me ha pasado, incluida mi formación, ha sido muy beneficiosa para, aparte de mi propia educación y todo, muy beneficiosa para iniciar el proyecto que tengo. ¿Por qué no te gustaba? ¿Por qué no te gustaba? ¿Qué es lo que dijiste? Esto no es lo mío, esto no es para mí. ¿Por qué sí lo que estás haciendo y no lo otro? No sé si lo puedo decir, no por vosotros, sino por mí, pero a mí me expulsaron del primer instituto en el que yo hice un máster en educación. Ajá. Y fue en el momento en el que me expulsaron del máster y me suspendieron todas las asignaturas que tenía hechas por un tema de libertad de expresión y ni siquiera políticamente incorrecto ni nada extraño. Fue una cosa muy tonta. Por básicamente querer hacer bien mi trabajo como docente, aunque estaba en prácticas, a mí se me expulsó. Y fue precisamente en el punto más hondo en el que yo estuve cuando se me expulsó de ese máster y perdí
todos los créditos era un máster privado, además que es online, no voy a mencionar la universidad, pero fue bastante duro para mí. Ahí fue donde abrí el negocio, precisamente. En el peor momento de todos, abrí el negocio, empecé y luego tuve que volver a hacer el máster y volver a repetir las prácticas ya con el negocio. Y estuve las dos cosas, de lunes a viernes, yendo a clase, preparando exámenes, corrigiendo exámenes y a la vez con el negocio. Pero yo precisamente, no lo quería comentar porque es un poco... Pero yo empecé el negocio después de que me expulsaran del máster de educación y del instituto que estaba haciendo. Pues has hecho muy bien en comentarlo, yo creo, porque al final es muy revelador. Bendita expulsión, ¿no? Ese fue el punto, ¿no? Realmente, ¿no? Claro, es que es un punto de inflexión, porque ahí al final te has visto más encorsetado. De alguna manera tenías más cercenada pues tu marca personal. De lo A que mí tú me puedes dar al interesa mundo. saber, porque ya sabes que hay mucho gurú del emprendimiento, gente que dice si tú quieres puedes y esas gilipolleces. No sé si se puede decir gilipolleces. Se puede. Se puede, ¿no? Sí. Pero la realidad depende ya no del talento de cada uno, que también, sino de tu situación material en ese momento. Yo escuché una vez que era más fácil convertir 1 millón de euros en 100 millones de euros que 1.000 euros en 100.000 euros. Sí. O sea, claro, realmente... Y en 2000. Claro. Sí, O sea, que puede haber alguien con dinero, muy buena idea, pero que no tenga nada, o sea, materialmente no tenga nada para empezar el negocio, y alguien que, bueno, que tenga buena... Totalmente. Claro. ¿Cuáles eran tus condiciones materiales? Yo, por ejemplo, no vengo de una familia rica, ni mis padres porque yo conozco mucha gente que se dedica al mundo de la hostelería, ahora he tenido bastantes contactos, y normalmente la gente que con mi edad, con 25, de 20 a 30, yo lo abrí con 23 el negocio, que tiene un local, porque yo conozco a bastantes en Santander, son simplemente que su familia se dedica a ello, se lo han cedido, y esa persona va a trabajar exactamente igual que yo, una vez puesto en la dirección del local, etcétera. Y no pasa nada, pero obviamente no lo han creado desde cero. Claro. Entonces, gente que yo conozca que ha creado desde cero o algo así, existen, pero son excepciones como la excepción de... Sí, como te puedas encontrar cualquier excepcionalidad en cualquier... Pero es bastante poco. Y yo en mi caso, aunque no venía de una familia especialmente pudiente, sí que venía de una familia acomodada, que no es que me haya facilitado dinero ni nada para realizar el negocio, pero sí que yo no tenía por qué irme a trabajar de cualquier cosa, sí o sí. Por ejemplo, yo estaba estudiando un máster online y yo no estaba trabajando de mientras... Tenía mis trabajos y tal, pero no tenía la necesidad de trabajar. Sí, no te vas a quedar en la calle. Yo cuando tuve 18 años no me dijeron, estudia una carrera, estudia un máster, te pagamos lo que quieras y luego haz lo que quieras. Entonces yo tenía ese tiempo para reflexionar, etcétera. Tenía una casa que es una casa grande, con jardín, con un permiso en el que podía instalar esta cocina. Entonces, la suerte te tiene que pillar trabajando. Si no trabajas, pues simplemente vivirás de algo que te dan, pero tal. Pero sí que las condiciones son muy importantes hasta el punto de que una persona que con 16 años no puede ni siquiera hacer bachiller, porque no puede llegar a fin de mes, sus padres le meten a trabajar, está pensando en trabajar, cuando tenga mi edad, 25 años o 23, quizás con algo de ahorro se plantea emprender. Bueno, es que quizás no tenga nada de ahorro. Y como va a ser, seguramente no tenga nada de ahorro. Entonces, yo no soy una persona que se lo hayan dado todo, pero el mito de que si quieres puedes... No, las condiciones materiales y las condiciones mucho, fiscales, etcétera, son exactamente igual de determinantes que la voluntad, que también es necesaria. La suerte te pilla trabajando, pero tiene que darse ciertas condiciones alrededor de ello. ¿Cómo tenías ya el permiso en casa? O sea, ¿por qué tenías ya...? Nada, la casa es una casa que ya tenía el permiso de poder tener un bar como tal. Ajá. Un bar, sí, también poder realizar talleres, etcétera. Entonces la casa tenía ese permiso. De todas formas, tú lo puedes pedir al ayuntamiento y seguramente te lo den en un pueblo. Otra cosa es en una gran ciudad, Claro. por el tema de los humos y tal. Yo no molesto a nadie. Y nada, simplemente lo que tuve que hacer fue, antes de tener ningún tipo de ingreso, hacerte autónomo, o sea, notificación a Hacienda y notificación al ayuntamiento, notificación a Sanidad y empezar a pagar. Y antes de empezar a ganar, tienes que ya empezar a pagar. Claro. Ese es el tema que hay. Sí. Por eso digo que es que no merece, o sea, sí merece la pena, pero solamente merece la pena si ya sabes que te va a ir muy bien, y como eso no lo puedes saber y quizás es una persona que tiene una familia o qué tal, tienes que llegar a unos gastos. Es muy complicado. Yo he tenido mucha suerte, la verdad, O sea, en ese sentido. hay un componente de trabajo, hay un componente Sí. de talento, pero hay un componente Hay los también dos. De suerte, condiciones, Hay los dos. y una cierta infraestructura vital o material para poder Eso es. hacerlo. Entonces, desmontamos un poco eso de que la pobreza es un estado mental y Totalmente. toda esta hegemonía de pensamiento un poco que... Totalmente. A ver, eso sería un pensamiento idealista, y en el momento en el que las condiciones materiales no son importantes, sino que son igualmente determinantes, sino las únicas que son determinantes a la hora de llevar a cabo una acción como ser humano en el mundo en general, ya no hablamos de emprendimiento, Sí. las condiciones materiales lo son todos, y donde no hay, no hay. Y
las condiciones materiales, porque material no solo hablamos de una mesa y tal, material hablamos también de leyes, etcétera, tal. Claro. Las circunstancias en general. Las circunstancias Sí. este país son muy complicadas porque actualmente el sistema actual, el sistema capitalista o mixto, social, liberal, como se quiera llamar, es un sistema que está, no sé si enfocado, pero al menos lo que consigue es precisamente mantener a la gente pobre con una movilidad social casi imposible. Hoy en día la movilidad social es un mito en España. De hecho, lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario. Lo que se dice siempre, ¿no? Las primeras generaciones en tener peores condiciones que sus padres. Todas las segundas viviendas se pagaron en los años 80. El 95% de las segundas viviendas que hay ahora en España se compraron en los años 80 con sueldos de camareros, obreros y tal. Es cierto. Entonces, las condiciones materiales actuales del país que tenemos, también en materia legislativa, son súper complicadas. La movilidad social está totalmente atascada, si no es hacia atrás. La barrera de entrada es muy complicada y no sé si nos meteremos más o menos en el tema ya de lo que son, cómo afectan los distintos pagos, tanto de la cuota como del IRPF, a los empresarios, a los autónomos, la diferencia que hay entre un pequeño y un gran empresario, y ya solo con eso te das cuenta de lo beneficiados que salen las rentas muy altas y lo perjudicados que salen no solo las rentas muy bajas, sino las rentas medias, que es en la que yo me encontraría. Claro, Eso es lo que te iba a decir. Al final, un autónomo, para mí, yo creo que para todos es un obrero también. Es un obrero. Claro, un autónomo es un y obrero. eso que no acaba del discurso ahora mismo, pues no va por ahí. Pero De hecho... Desde ninguno de los ángulos, además. No, sí, O sea, efectivamente. Ni de Sí, un sí. polo ni otro. Yo tengo curiosidad, Mario, porque claro, tú, sin dar detalles de cifras, pero más o menos en porcentajes, ¿qué porcentajes pagas en impuestos os de comento. lo que tú ganas? ¿Qué Pues, porcentaje es? El tema es el siguiente. Hay dos asuntos principales. Esto le va a interesar mucho a la gente, tanto para un tema de si tú quieres ser autónomo o emprender, o tanto para un tema de conocer la realidad sobre el emprendimiento y sobre... Mucha gente dice, no, los ricos pagan poco. Otros dicen, pues tienen que pagar menos para atraerlos, etc. Pues vamos a hablar un poco en realidad de lo que paga cada persona. Sí. Básicamente hay dos cosas que se pagan. Hay más cosas, pero lo principal son la cuota de autónomos y el IRPF. La cuota de autónomos es el porcentaje que menos representa de pago para una persona que cobra mucho, pero para las personas que cobran poco es lo que bestial. más. Os voy a comentar, una persona que cobra menos de 12.000 euros al año, no me lo sé de memoria, igual son Como 15.000 autónomo, tal. como Como autónomo. autónomo tiene que pagar por trabajar alrededor de, porque ahora se está haciendo una subida a los que más y una bajada a los que menos, que aún así es de un porcentaje ridículo lo que se ha propuesto desde el gobierno actual. Pero en 2024 más o menos tenemos que una persona que tiene lo mínimo, el tramo mínimo de autónomos, tiene que pagar unos 300 euros al mes por trabajar. Y las personas que tienen el máximo, 500. Sí, o sea, una persona que factura 100.000 euros al mes... 500. 500. Y es así, no hay más. 500. Y una persona Es que cobra 900, 300. Es Es así una de locura. verdad. O Esto sea, es así lo- no tiene una ningún locura. principio de No, proporcionalidad. eso lo tiene podéis ningún ver tipo. ahora mismo. Sí, sí, sí. Ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo, por ejemplo, tengo que pagar, que no soy de las rentas aquí, pero lo que yo tengo que pagar es irrisorio. Lo que es la cuota de autónomos para mí es irrisoria. Entonces tenemos que solamente la cuota de autónomos impide trabajar a la gran parte de autónomos de este país, que son profesiones de toda la vida, profesiones obreras, gente que aporta a la sociedad desde sí mismo en vez de trabajando para otra empresa. Ya está, un autónomo de toda la vida es un trabajador también, como comentaba Alex. O sea, por Y- ejemplo, un chaval de Globo que se hace autónomo... No puede ser, no existe eso. ¿O no? O sea, no existe de que no vas a ganar, que es que Claro. vas a ganar 200 euros Claro, al mes, claro, que es que no tiene sentido. les cascan 300 pavos. No tiene ¿sabes? sentido. Un chaval Y que va a son cobrar 300. 1.000 y pico. Y por mucho que haya crisis, inflación, etcétera, por mucho que se suban los sueldos de cierta parte de la población que pueda depender más del Estado, no se va a bajar jamás ni se va a tocar la parte de los autónomos. Eso no se toca, eso siempre se paga. Vale, tenemos esta parte. Luego tenemos el IRPF, que ahí sí es donde salimos más perjudicados las Los que más grandes rentas, pero sobre todo las medias. ¿Por qué? Porque el IRPF es un porcentaje sobre tus ingresos, que obviamente si tienes muy pocos ingresos, ese porcentaje va a ser muy poco dinero. Si al final acabas teniendo de beneficios unos 300 euros al mes, pues el 20%, que es el tramo con el que se empieza, de 300 euros al mes, sigue siendo una salvajada si ya estás pagando otros 300 por trabajar, pero bueno, oye, al fin y al cabo no es tanto. Pero eso va subiendo hasta un 50 o más de un 50% para las grandes rentas. ¿Qué ocurre? Que en este caso las rentas medianas son las que salen más perjudicadas. ¿Por qué? Porque Amancio Ortega, que es el límite, igual paga un 50% de lo que gana, pero yo pago un 40 y pico % de todo lo que yo gano. Es una locura. Y hay una cosa que se dice, y esto se utiliza mucho desde el sector del emprendimiento más liberal y tal, de la mitad del año
trabajo para el Estado. Sí, Y es es un totalmente mantra. cierto, no pasa nada, pero es así. Y no es porque vivamos en un comunismo y tal. No vivimos en un comunismo precisamente. Porque precisamente el sistema está pensado para mantener a los de abajo abajo y que no haya una movilidad social. Y precisamente, si esto no fuese así, habría más movilidad social. O sea, es precisamente lo contrario de lo que se dice. Yo lo entiendo y lo digo igual, pero es precisamente lo contrario de lo que se plantea. Entonces, yo ahora mismo, aparte de la cuota de autónomos, que son, pues yo estaba pagando unos 400 y pico al mes, ¿qué pasa? Que yo todavía estoy con la cuota reducida porque no llevo ni 2 años siendo autónomo. Bueno, pues yo tengo que pagar, en conjunto con eso, más otro impuesto, porque el IRPF no es el único impuesto que hay, que pago como un 40 y pico %, pago la mitad o más de la mitad de lo que gano. Yo lo calculo y es cierto, más de la mitad del año yo doy ese dinero. O sea, yo, el trimestral que me viene para pagar, yo cuando me viene el trimestral, veo que lo que he ahorrado se me va. Y vuelvo atrás otra vez, vuelvo a empezar. O sea, es volver a empezar otra vez. Ni más ni menos. Y si gano más, me quitan más porque es el porcentaje. ¿Qué pasa? Que Amancio Ortega, si gana 800.000 billones de euros, pues vale, le quitan la mitad. Pues, ¿qué pasa? Que esas personas tienen acceso a una serie de tretas, a una serie de expertos fiscales que obviamente les van a asesorar para que paguen lo menos posible y seguramente tengan parte de sus rentas, Entonces, al fin y al cabo, una persona como yo, que no está en el límite, que gana bien, pero que no gana aquí, pero que gana bien, está pagando muchísimo, y yo, que gano, que vivo bien con lo que gano, realmente lo que estoy ingresando, y también de los beneficios, no solamente de los ingresos, de los beneficios totales, es muchísimo más. Es decir, hoy en día en España, para vivir normal, tienes que ganar como un rico. Y para vivir, y si ganas normal, no puedes, y tienes que dejar de ser autónomo, y tienes que o trabajar para una empresa o trabajar para el Estado. Es al fin y al cabo a lo que te acaban conduciendo. Claro, es una locura que, por ejemplo, tú estés en el mismo tramo prácticamente que Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Sí, O sea, no, eso es así, eso es así. O sea, un tío monta una cadena de hoteles y paga el mismo tramo que tú. Es una absurdez. Porque los tramos, no a tiene ningún partir sentido. de, no sé si son 100.000, 200.000 euros al año o algo así, 60.000. no hay otro de 500.000, 1 millón, 2 millones. ya. Ya se acabó ahí. Se atascó. creo Lo que mismo es- que la cuota autónoma. creo que Es ¿sabes? el último estadio. De 60.000 para arriba, creo que es 47% ya a partir de ahí. De 60.000 para claro, arriba. y yo dices, yo gano, imagínate, ingreso yo, por eso te digo, 200.000 euros al año. Ya, pero es decir, que no te quedas con tanto y que pegan luego un tienes que sablazo pagar de flipas, claro. que si empleados, que si comida, que si permiso, que si tal. O sea, que tampoco es tanto, que la gente ahora dice, claro, 50.000 pavos al año, 100.000 pavos al año, eres rico. No eres rico. Eres normal. Eres normal y trabajando mucho. Claro. Porque es que el que gana lo que tú piensas que es normal, está bien llegando a fin de mes sin 1 euro de ahorro, privándose de no ya de comodidades, de tal, privándose de vamos, vosotros sabéis cómo está la cesta, cómo está todo. Es decir, lo que la gente considera que es ganar normal, hoy en día es pobreza, se podría considerar incluso, y sin tener en cuenta cómo han subido los precios estos últimos 2 años de todas las cosas. Por lo tanto, es una cosa muy loca el tema de los inflación la autónomos. tenemos por las nubes. O sea, Claro. y se nota muchísimo a la hora de comprar. No, la compra es exagerada. Y yo también hago la compra de comida, Claro, y no subo y yo no puedo subir las hamburguesas 5 euros ahora, que es lo que claro. debería de subir. Yo ahora mismo no he subido el precio de nada. De hecho, he bajado precios. Y a mí las cosas me cuestan, hay cosas que el doble. O sea, yo hay un queso porque estoy pagando el doble. El doble. ¿Qué ocurre? Hay inflación, se ajustan, se suben ciertos salarios. Yo no tengo un salario como tal, porque los autónomos o los empresarios se puede decir que no tenemos un salario, pero yo no me puedo subir el salario a mí mismo, no se me sube, pero lo normal sería que se facilitase, por ejemplo, en la época del COVID o algo así. Yo empecé justo después del COVID, tuve mucha suerte. Pero en la época del COVID no se suprimió la cuota de autónomos, que ni siquiera es el IRPF, que es simplemente pagar por trabajar. La cuota, la cuota. Oye, macho, que no estás ni siquiera trabajando, o ahora que hay una inflación de caballo, pues no tienes que pagar por trabajar durante 1 año, o pagas menos. No, nada. O sea, no hay ningún tipo de medida que ayude a las personas que trabajan por sí mismas y no trabajan para otro. Cuando encima son, o sea, gran parte de lo que sustenta un país. Y que en España hay muchísimos autónomos, que en España la gente está como, no, España es un país de redes clientelares, todo el mundo es funcionario, todo el mundo tal. Sí, hay muchos funcionarios, pero hay muchísimos autónomos también. Sí, Cada vez menos, pero muchísimos Y eso autónomos. que en muchos países, por ejemplo, se me ocurre Irlanda, las ventajas fiscales son, vamos, es que están años luz. Sí. Y es que tampoco... Y no se cae el país a trozos. Sí, Claro. Sí, es eso, es bastante interesante la verdad lo que cuentas, Mario, en ese sentido. Yo lo había pensado muchas veces que eso, sobre todo por ver, yo qué sé, pues a streamers hablar de ello, que dicen, es que, o sea, rollo, se llevan la mitad, ¿sabes? Sí, la mitad. ¿Sabes? Claro, y dices, y no ganan, o sea, algunos que sí ganan. Y luego tú tienes que vivir. Pero y hay tienes que otros pagarte tu casa y tu hay comida. otros O sea, que no ganan ¿sabes? tanto. Es bastante sorprendente, la verdad. No, porque, la gente ve lo que yo ingreso y dice, tal, no sé qué, ya, sí, pero que... Sí, de ahí se va viene- mucho. Es que hay muchos gastos también, porque la gente dice, no, bueno, los gastos de tu negocio, como es sobre los beneficios, porque esto es sobre los beneficios, no sobre los ingresos, obviamente.
Si no sería brutal. Ya, pero es que sobre tus beneficios de tu empresa, que luego están los gastos que tú tienes en tu vida. O sea, no es realista. Es muy poco. Tú abres 3 días a la semana, ¿verdad? Yo abro 3 días a la semana. Vale. ¿Cuántos días trabajas a la semana? Claro, Realmente. esto es otro tema. Yo abro 3 días a la semana, que es poquísimo. Sí. Pero yo trabajo todos, porque es un negocio en el que yo, pues sí, con la gestora, que si con los proveedores, que si con un influencer que no sé qué, que si pensar nuevas recetas, que si merchandising, o sea, que decir, es todo el tiempo. Pero bueno, eso yo no lo considero trabajar, pero lo que es trabajar de elaboraciones, aunque hay más trabajadores, elaboraciones de productos, compras, etcétera, problema de que el proveedor no te trae esto, tienes que ir a buscarlo a otro sitio, etcétera. Al final trabajo 5 días a la semana para abrir 3 y no me imagino... ¿Y en horas? Bueno, no me imagino, no, sí me lo imagino. ¿Las has contabilizado? En horas no lo cuento, porque es que no horas se cuentan, porque es que como siempre... Los autónomos no tienen horario. No tienes horario. Pero es una locura. A mí porque, me gusta, ¿eh? Tú, solo cuando abres, ¿cuántas horas haces? Las horas abierto. No, yo abro de 8:30 a 11 de lunes a viernes. Es que abres muy pocas horas. Abro muy poco. Pero tú superas las 40 horas semanales 100%. No lo sé porque no lo he contado. No está contado. Así que no te lo puedo decir, pero sí que se trabaja mucho más. Tú tienes una salsa de queso secreta, me han dicho, ¿no? No, la salsa especial. La salsa especial, es la salsa secreta. Y es eso, Están muy obviamente. buenas esas, Están muy buenas esas. Hablando ya del tema de comida un poco más tal. Comida rápida. La comida rápida, precisamente, la gente tiene mucho odio a la comida rápida porque piensan comida rápida con comida basura, comida industrial. Pero no tiene que ver porque, por ejemplo, unos tacos mexicanos es comida rápida. ¿Por qué te la dan rápido? Porque las tortillas ya las ha hecho en casa la señora a las 5 de la mañana. Y una ensalada también, que es una comida rápida. Pero que no es porque... O sea, es decir, yo te ofrezco una hamburguesa que yo, el proceso final de calentar la hamburguesa lo hago en 30 segundos, pero el bacon crujiente, la salsa, los pepinillos y la cebolla encurtida tienen un proceso detrás mucho más grande. Por lo tanto, ya que nos hemos ido tema comida rápida, la comida rápida es comida que se elabora de forma rápida en el momento en el que la consumes y o bien como una ensalada es en ese momento y no es mala, o bien tiene un proceso detrás largo que para nada es rápido. Es otro tema de la comida basura y también hay mucho tema con las grandes cadenas de comida basura que manchan un poco el nombre de la comida rápida, de las hamburguesas, ¿no? Y todo eso, pero bueno, ahora mismo yo creo que eso está bastante pasado y que la gente una hamburguesa entiende que es pan con carne y ya está, no pasa nada. Y con queso, de todas formas, que es una comida proteica, equilibrada, o sea, es perfecta. Yo te veo así en forma y eso, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se compatibiliza con vender buenas hamburguesas, no? O sea, estar en forma... Nada, a ver... ¿Porque tú haces algún tipo de dieta? Yo no hago dieta. No haces dieta, ¿no? No, yo no hago dieta. Pero sí deporte. Pero sí deporte. Pero sí deporte. Entrenas, ¿no? Y tal. Sí, y sí que miro un poquito los macronutrientes para ingerir, para comer equilibrado, etcétera, tal. Vigilo lo que como, en el sentido de que como buena comida, pero yo no hago ningún tipo de dieta, no cuento calorías ni nada. O sea, ¿tú comes tu comida? ¿Hamburguesas? Yo no como las hamburguesas. Porque uno nunca prueba su propio producto. Eso es así. Eso es así, no, que después de estar todo el día también en ello, yo nunca como hamburguesas fuera de casa tampoco, ¿eh? Tienes que estar hasta los huevos. Sí, de a mí la gente me dice, hamburguesas, ¿has visto un nuevo tiene que sitio de hamburguesas en Santander? ¿Vienes? No voy a ir. No. O sea, si voy a probarlo diciendo que soy el de Buena Burger y la pruebo y le digo, oye, tal, pero yo por gusto no voy a comer hamburguesas, pero porque trabajo con ello, es que yo creo que le pasa a más gente. Sí, que te o sea, satura al final. Y cuando ¿no? vas Sí por que ahí, pruebo ¿qué la te gusta? salsa, las cosas, tal, pero yo las hamburguesas, yo no me preparo una hamburguesa después de comer, no por las calorías ni por nada, ¿eh? ¿Qué te gusta comer cuando vas por ahí? Sí, ¿qué comes? Yo soy muy tradicional, a mí me gusta el cocido montañés, el chuletón, las croquetas. ¿Te gusta comer bien? Sí, eso es. Y la comida italiana mucho también me gusta casi todo, la verdad, ¿eh? No, como todo. Pero las hamburguesas, todo. Eso, pero el tema que decíamos de la hamburguesa, a ver, una hamburguesa puede tener desde 400 calorías hasta 1000 calorías, una que tenga triple de carne con tal. Una persona normal, sana, que tiene actividad, que hace medianamente actividad física, y bueno, ni siquiera eso. Mi madre, que tiene 50 y pico años, que tendrá que comer unas 1800 calorías al día, pues te puedes comer casi 2 hamburguesas al día, manteniéndote en tu rango de tal, y además es que tiene carne, que tiene proteína, hidratos de carbono y grasas saludables, que es una carne de vaca, buena, la grasa no hay que tenerle miedo. Entonces, no es que te puedas comer una hamburguesa a la semana y que no pase nada, es que por poder, si quisieras, lo que pasa es que quizás no sea lo óptimo por los aderezos que puedan llevar o tal, pero vamos, por poder o por el precio económicamente, pero vamos, tú perfectamente en tu casa podrías todos los días para comer una hamburguesa con pan, tal. Claro, es decir, la hamburguesa, y por calorías también incluso, aunque tenga muchas. Si el truco es estar en déficit calórico. Es eso. Al final no... Ya. Lo de comer Puedes Bueno, bajar de y peso comiéndote una hamburguesa del McDonald's, además, todos los días. Al día. No es lo más saludable, ya no hablando de las que pueda ofrecer yo, pero perfectamente eso la gente dice, ay, no, que estoy en dieta, no tal, no sé qué.
Para nada, porque es que puedes comerte una hamburguesa al día y bajar de peso y seguir comiendo más cosas. O sea, el problema entiendo que es que la gente que cuando va a comerse una hamburguesa no se come solo una hamburguesa, se come una hamburguesa con patatas, también con lo puedes salsa, comer. Con un helado, con tal. Y por poder puedes comerlo. Que si te has desayunado 3 croissants, Claro, ahí claro. ya no. Pero es por los... Pero ahí llegas a un punto en el que obviamente es fácil romper la línea calórica, ¿no? ¿Sabes? Pero es por los croissants de por la mañana. Hombre, no es por la hamburguesa de por la tarde. Con eso solo se cobran 1.000 euros. O sea... No, pero eso es cierto, ¿eh? El tema de las hamburguesas, de que todavía hay gente que tiene el tema este. Ya. Hamburguesa, tal, no sé qué. Y rescatando un poco lo del deporte, ¿qué es lo que practicas, Mario? Yo, pues que mira, no lo has dicho al final. Sí, yo practico una mezcla entre pesas y calistenia. Vale. A mí la calistenia, bueno, es el... Hay mucho debate sobre lo que es, pero bueno, ejercicio con el propio peso corporal. Hay gente que lo enfoca más a la musculación y el rendimiento en general, la salud con el peso corporal. Hay gente que lo enfoca más el tema del rendimiento deportivo de la calistenia específico, pues conseguir los trucos o posiciones de la calistenia como tal, no por tanto por un tema de musculación, sino por conseguir eso independientemente, como un deporte más de fuerza o más acrobático, tipo gimnasia, porque al fin y al cabo es como una gimnasia callejera, la calistenia. Hay un equilibrio hacerlo. Un gimnasio barato, ¿no? Sí. Puedes ir al parque sin Entonces tasa yo ni matrícula. Calistenia mezcla con gimnasio. Tomo lo que más me gusta de esas cosas. De las dos. Tomo la calistenia porque es el deporte que a mí me gusta y en el cual quiero mejorar, pero utilizo el gimnasio también para facilitar un poco la hipertrofia por un tema también estético, ¿por qué no? Y también de cara al rendimiento de ciertos grupos que se pueden trabajar con calistenia, pero o me apetece más hacerlo con pesas, o me gusta más, o ese día tal, etcétera. Así que yo hago una mezcla de esas dos disciplinas. Y... De todas formas, con la calistenia tampoco, o sea, el cuerpo es, digamos, más, ¿cómo se dice? Más funcional, ¿no? Porque el problema de... Sí, pero no. De ponerte pero muy fuerte, pero no. es que a la hora de la verdad luego... A ver, siendo natural, entrenando en el gimnasio nunca te vas a poner muy fuerte como para no poder mover. Sí, que te vas a poner tan fuerte como... No, claro, es que yo me refiero al entrenamiento con pesas porque si va unido a otras cosas, ¿no? Sí, si claro. te lo tomas en serio... A ver, hay que entender una cosa, y es que el músculo no sabe de qué está recibiendo el estímulo. Si yo hago un curl de bíceps con una mancuerna o lo hago agarrado a una barra, el cuerpo no lo sabe. Entonces ya, de entrada, el estímulo es igual, le hagas con uno o con otro. ¿Qué ocurre? Que la calistenia sí que no practica simplemente la hipertrofia, la musculación, sino que también, aparte de que cuando practicas esa hipertrofia, estás haciéndolo con ejercicios que se supone que te ponen en posiciones más comprometidas, que requieren un atletismo mayor. Aparte de eso, sí que vas a hacer cosas tipo un muscle up, que es subirte arriba de una barra, un pino, etcétera, saltos. Entonces sí que parece que es más funcional, pero yo por otro lado te digo, ¿por qué es más funcional hacer el pino que hacer una sentadilla con mucho peso? O sea, quiero decir, ¿es igual de funcional o no? O sea, que mucha gente piensa, la calistenia es entrenamiento funcional. Es como, no, el entrenamiento funcional es un entrenamiento que tú utilizas o bien para, por ejemplo, aplicarlo a un deporte, por ejemplo, entrenamiento para fútbol, o bien, pues una persona mayor que tiene la movilidad un poco más reducida, que tiene pérdida de masa muscular y que quiere poder realizar las actividades diarias de forma más sencilla. O una persona normal que quiere ir al gimnasio por salud o algo así. Eso sería un entrenamiento funcional y ahí puedes combinar calistenia con pesas. Muchas veces la gente dice, la calistenia es más funcional, tal. Yo creo que no, porque a mí me gusta mejorar en pino para hacer más flexiones de pino, porque me gusta ese ejercicio. No lo hago porque luego en la vida me vaya a servir para nada y quizás hacer una sentadilla y fortalecer las piernas es mejor que hacer el pino. O sea, quiero decir que sí, porque te da un cuerpo más atlético en el sentido de que no solamente entrenas la fuerza, sino que entrenas la flexibilidad y la agilidad, pero que hay hasta cierto punto, si llegas a un punto en el que haces cosas que son muy complejas que en la vida diaria no te van a servir para nada, o te van a dar los mismos beneficios que te puede dar hacer otros tipos de deporte y también el gimnasio. Entrenamiento más funcional es eso, entrenamiento más basado en la salud, en el rendimiento deportivo, etcétera. Claro, sí. Eso es. Sí que no, o sea, te van a atracar un día por la calle y vas a hacer el pino, ¿no? O sea, claro, eso es. Tampoco te va a servir. Sí, o yo quiero en dominadas lastradas, pues conseguir tirar 100 kilos de dominada lastrada. Es como, hacerte una dominada sí es funcional. ¿Por qué? Porque es poder traccionar tu propio peso corporal en suspensión. Eso es súper, pero en el momento en el que en vez de 50 tiras 60 o en vez de 60 tiras 100, es como eres más funcional por tirar 100 en dominadas, o por hacerte el muscle up o el pino a una mano, más funcional, no, pero sí que entiendo por dónde va, ¿eh? O sea, hay un mínimo en el que sí que influye. O sea, realmente eres una persona más atlética. Sí, porque te dicen, no, porque si te vas a caer de un precipicio, te puedes subir haciendo el muscle up. Es como sí, pero también si se te cae un coche encima y tiras muchos hombres de banca, le empujas. O sea, o sea, que decir que hay todo. Hay todo. O sea, yo soy defensor de que también te vas a sacar de un precipicio. La gente se monta cada A ver, es que igual hay un poco de sesgo por al final el cuerpo que se obtiene.
Que un cuerpo a lo mejor machacado en el fisicoculturismo parece como más artificial o tal. Y eso yo creo que se desconecta de eso funcional y de un entrenamiento como más sano. Y la calistenia, yo creo que al final te da una morfología que parece como... Sí. Pero hay menos... El tema es que en la calistenia, que también hay menos sustancias dopantes. También es verdad. Por lo tanto, no tienes esa sensación. Pero tú si vas a un gimnasio y ves a un usuario de gimnasio normal, nunca distinguirías su cuerpo de una persona que entra en calistenia. Ya. En el sentido que es una persona con hombros, con brazo, tal, bien, espalda. Los calisténicos no tienen pierna, lo único. Pero... Luego, por ejemplo, tú, en el entrenamiento que ¿haces pierna? Yo ahora mismo no hago pierna. Ya, porque como has dicho que le añadías... sí, pero yo no hago gimnasio por meter pierna, porque yo precisamente lo que quiero es... No quiero ser funcional, quiero rendir en calistenia. Claro. Entonces yo sí que hacía pierna antes, etcétera, tal. He entrenado la pierna porque me gusta, por estética también y por todo. Pero actualmente he dejado de entrenar pierna porque quiero perder pierna o no ganar más pierna para que no me haga de palanca y no me sea un lastre innecesario en algunos ejercicios. No por el peso corporal total, sino por tener menos ahí y más arriba. Ya está. Simplemente. Lo típico, ¿no? Es alguien haciendo la bandera. Entonces yo pierna he hecho, hasta ahora estaba haciendo, pero justo ahora he empezado a dejar de hacerla. Entiendo. Sí. Sí. Respetable. Sí, soy ese. Yo. Sí, bueno, claro. ¿Tenéis alguna pregunta más vosotros? No, bueno, ¿cómo te ves dentro de unos años? Es decir, si quieres seguir con esto, igual apertura... ¿Vas a montar más? Bueno, eso sí, en un principio sí, pero es a corto plazo. Entiendo que es a corto plazo. ¿Alguna vez vas a tener local físico? Sí. Yo, a ver, el tema es que claro, también la gente piensa... Un gasto más, que es un... Sí, no gastos. Si por gastos es... Si no es por gastos, la cosa es que una vez que llegas a tener cierto ahorro o cierta... No ahorro, sino flujo de dinero que entra... Claro, la gente dice, ay, tienes este dinero, qué bien, tal, no sé qué, te puedes retirar y vivir. Es como, aparte de que no te puedes retirar y vivir, porque se te acaba en un año, igual se te acaba en 10 años, tú ese dinero no le ves como tuyo, le ves como que tiene que ir para otra cosa y que tienes que decidir muy bien para qué cosa tiene que ir. Y también aquí está el tema de la gente mucho de arriésgate, etcétera. Yo, por ejemplo, soy una persona muy poco arriesgada, aunque parezca lo contrario, en el sentido de... Yo empecé muy poco a poco, dije, no sé si me cogerá alguien, tal. Hoy voy a coger para hacer 10 hamburguesas. Ah, que me pidieron 15, pues mañana cojo para 15, no para 20. Ah, que me pidieron 20, pues mañana cojo para 20. Yo he ido muy poco a poco. Entonces, mi plan es continuar creciendo y no por el tema de dinero, sino por un tema de hacer bien las jugadas y que todo este camino que haya recorrido luego no sea en vano, porque el dinero cuesta mucho ganarlo, no siempre se dan las oportunidades bien. Entonces sí que quiero crecer, sí que la verdad es que he tenido mucha suerte y ahora mismo tengo la capacidad de poder invertir casi en lo que quiera, en el sentido de... Si ahora viene un inversor... de hostelería, Mario, pero no sé cómo proceder, no. Tengo que calcular mucho cómo proceder. Si ahora viene un inversor y te dice, oye, mira, te compro tu negocio por, no sé, por una cantidad así, que tú veas razonable. Sí, con muchos ceros en el cheque. Sí, no, pero además te compro la marca, te compro todo. El concepto. El concepto. Lo que haces para hacerlo más easy. Si aparte de ese dinero me diese un porcentaje del futuro negocio... O sea, tú bajarías a cambio de estar ahí en la junta, ¿no? Sí, de estar ahí y tal. Si no, no. Y me ha pasado ya, ¿eh? No voy a decir... o sea, no lo digo no me estoy inventando. Me ha pasado. Me ha pasado y... ¿Alguien conocido? ¿Alguien famoso? También, no, pero que me ha pasado de eso. Eso sí que me ha pasado. Gente de Cantabria, de hostelería, que ya tiene negocios en Cantabria y del mismo estilo o que ha intentado tener antes y tal. Eso ya me ha ocurrido. O sea, que aceptarías un socio. ¿Un socio igual sí? ¿O tampoco? Pero si viene con mucha pasta. O sea, no entiendo. O más que un socio, una absorción, porque un socio al final es más horizontal. Vamos a poner un ejemplo más extremo. Sí, horizontal no, ahí no... Un inversor sí. Lo siento mucho. Una absorción, pero... que te engulla un gigante. Pero sí que he tenido ese tipo de ofertas y también he tenido ofertas, obviamente, de aperturas en Madrid, bueno, sobre todo en Madrid, en Bilbao también, de un negocio. Lo que pasa es que es muy complicado, porque es que el tema de delegar en otras personas es muy complicado, pero sí, en ese sentido ha habido... Sí, que montar una franquicia al final pierdes un montón de... Es complicado, no es solo el tema de un dinero, tienes el dinero para hacer no es solo un tema de eso, o sea, hay muchas más cosas y es bastante complicado. Yo que soy una persona que no tengo ni experiencia, ni formación, ni tampoco familiares o cercanos que me puedan aconsejar, claro, yo he empezado totalmente solo, yo he empezado todo, también he tenido que contratar a mis trabajadores, a todo, yo sin tener ni idea, pues con la gestora, un poco tal, totalmente desde cero. Sí, entonces voy aprendiendo poco a poco y por eso hago los movimientos tan... Claro, hay mucha gente por ahí que sabe muy bien lo que hacer. Ah, pues ahora tengo esto, lo invierto aquí, etcétera, tal. ¿Por qué? Pues porque hay gente que quizás tiene un bagaje, tiene una formación, tiene una familia, que le pueda aconsejar. Es decir,
Yo de eso nada. Entonces no estoy tienes ese totalmente soporte solo. y... Sí. No me han venido muchas ofertas y tampoco he sabido si eran ofertas que a mí me podían interesar, si no, etcétera. Entonces no he sabido tampoco mucho cómo proceder en ese sentido, así que por ahora soy bastante conservador y mientras pienso sigo manteniendo lo que tengo, pero el objetivo obviamente es seguir ampliando. ¿Dónde lo pondrías el primer local? ¿Dónde te gustaría ponerlo? A ver, esto es dar un poco de ideas a la competencia. No, pero el objetivo siempre va a ser sitios de takeaway. Porque al fin y al cabo, una persona sentada no te produce gasto. Yeah. Lo que te produce gasto es la venta de la comida. Ya. Y por eso las grandes cadenas fundamentan el 90% de sus ingresos en el takeaway. Esto parece una tontería, pero es que hay gente que no lo sabe. Hay gente que piensa que abrir un local es lo más guay. ¿Qué pasa? Que abrir un local mola mucho porque puedes hacer reels de Instagram, pero realmente ahí no está el tema. El tema está hoy en día, sobre todo, y después de la pandemia, sobre todo, que yo abrí precisamente negocio después de la pandemia, no durante, que eso hubiese sido un palo, y precisamente el takeaway es brutal porque solamente ganas en el sentido de que no estás invirtiendo en platos, en lavar, en camareros, Claro. en un local grande, y no hay gente sentándose sin consumir. Simplemente la gente consume y se va y da paso al siguiente. Es brutal la diferencia de un takeaway a un modelo tradicional. ¿Qué pasa? Que yo quiero abrir un local en Santander por una cuestión de imagen, por una cuestión estética, de nombre, porque abrir un local en un sitio hace que luego te sea mucho más rentable tener esos otros puntos de recogida en lugares más periféricos, de polígonos, etcétera. Entonces, uno compensa los... Eso es. Es por un tema de estética meramente, de tener un local en el que se te vea, Cliente en directo. puedan Sí, ver bueno, al- por tener puedan ver al sede dueño, en la capital puedas y- tener una ya. estética, puedas tener hacer fotillos, que la gente Es vaya. una cuestión tal. de marca. A mí me viene un influencer, me coge la hamburguesa y hace la foto en su casa o en el coche con flash mal hecho. ¿Por qué? Pues porque es una hamburguesa para llevar. Ya. Entonces, muy bien. Y como es en un pueblo, tampoco lo hace por la calle de Madrid con tal, no sé qué. Entonces, no da la misma imagen. Por lo tanto, un local no es una inversión de entrada que sea rentable, realmente no lo es. En este tipo de modelos, si te quieres comer un cocido montañés, no te lo vas a llevar para casa, seguramente. Lo comerás allí. Pero en este tipo de negocios, lo más rentable es el takeaway, con mucha diferencia. Y el tema de los locales, al final, acaba siendo rentable, pero por un tema de indirecto, de imagen. Porque mola tener un local guay, chulo, en una zona céntrica. Te va a aumentar un montón Eso, la cantidad de porque gente que te porque conoce. es tal y ya está. Solo por eso, ¿eh? Solo por eso. Porque al fin y al cabo, en el McDonald's, por ejemplo, la gente que lo come dentro es una proporción muy pequeña. Ínfima, de- sí, totalmente. ¿Te ha pasado de alguna persona tipo influencer o tal, o que cree que lo es, que ha intentado la mítica de me invitas a una hamburguesa? O sea, Joder. te lo dicen mucho. Eso es el día a día. Eso es el día a día. Ah, pero eso pasa. Claro que Yo pasa. pensé que pasaba ahí a nivel... Sí pasa, o sea, pasa. Sí, sí, Que sí. venga un tío y diga, no, que yo soy... A ver, hay muchos. El tema, mira, es que este es Soy- otro soy tema que TikToker, daba- 5.000 eso seguidores. a mí me ha pasado esto. Me ha pasado esto. Me mandan un mensaje por Instagram y me dicen: este martes voy a ir a por unas hamburguesas. 30.000 seguidores en TikTok y 20.000 en Instagram. Y ya está, y no te dice nada más. Y tú? eso es de invítame. Sí, rollo, es en No, plan- y eso me parece bien. Porque no le invitas para que diga que está bien. Le invitas para que vaya, te haga una publicidad, te dé una opinión, es etcétera, una pantalla. tal. Sí. Sí, es Él un te quid impulsa pro a ti, tú quo. lo impulsas a él, etcétera. Eso está bien. Luego está otros temas que hay sitios que sí que por ejemplo, el negocio paga al influencer para que vaya al sitio. Es lo que Y te así iba a es como decir. están funcionando actualmente el 95% de influencers de comida actuales. O sea, Cenando con Pablo. Cenando con Pablo, por ejemplo. no voy a decir nada que se porque no sabe, tal, se sabe. pero es así. No, o sea, sí, te es pagan para así. que vayas. El tema de que te paguen para que digas que está bien, eso es bastante complicado de encontrar y les habrá. Pero el tema de que te paguen para que vayas es lo normal, ¿eh? Eso es así. Eso es así. Eso está guay, o sea, quiero decir, está bien, ¿sabes? Y Sí, es- pero no se dice. Y la gente no lo sabe. Ya. La gente piensa que, este sitio es tan importante que coincide que me lo recomiendan y voy. Bueno, No, sí, me han pagado para que vaya. Un anuncio legalmente tienes que decirlo, además, ¿no? Si algo es un anuncio, un ad, ¿no? Buah, otro tema Eso interesante. legalmente hay que decirlo, Pero se yo supone. imagino que todo sea en... Esta Coca-Cola, por ejemplo. No, pero, o sea, quiero decir, un anuncio hay que decirlo. Pues te diría que no. Te diría que no. Y te diría que en periódicos y de Cantabria encima, cuando hacen una entrevista a una persona que abre un nuevo negocio, es siempre publicidad. Y no Wow. se dice que es publicidad. Porque lo sé. La Es así, publicidad eso es así. encubierta. Lo enmascaran Y en te un avisan, artículo está de... totalmente encubierto. No, y te avisan y te lo dicen, ¿eh? O sea, no es aquí de contactos y tal, que te lo dicen. O sea, eso es así, eso es así. La publicidad, o sea, la publicidad sin decir que es publicidad es, vamos, la publicidad, eso es lo que se dice, la publicidad más importante es la publicidad que no es publicidad. O sea, eso es así. Claro. Y eso es real, eso se cumple. Tanto en los influencers como en los Claro, periódicos, pero, como en tal. pero eso no mola nada. Yo, por ejemplo, nunca he pagado por publicidad. Nunca. Nunca puse un cartel, nunca puse un anuncio, nunca hablé a un influencer.
cuando me hablan para, oye, mira, que vamos a hacer unas entrevistas a jóvenes emprendedores o a nuevos de tal, o vamos a hacer la jornada gastronómica de este periódico tal, no sé qué. Nunca pagué y nunca he querido. Ha crecido por el boca a boca, porque somos jóvenes, porque Cantabria es un lugar pequeño. Y con las redes sociales hoy en día, tampoco he pagado por anuncios de Instagram ni nada, con las redes sociales hoy en día se puede crecer. Pero yo nunca pagué, ni cuando me ofrecieron, ni cuando no me ofrecieron. No lo he buscado. Y porque tienes un buen producto. Es que eso es también. Claro, al final es lo que cuenta. La gente va y dice, coño, está bueno. Claro. ¿Sabes? Sí. No, eso al final es Yo pensaba que eso no iba a ser demasiado influyente, pero al final sí que resulta no, es que ser. al final vas. Sí es. Tú vas Porque a cualquier. a mí me ha hablado gente que no conozco, o sea, que no sabía que te conozco, Sí. diciéndome, o sea, rollo, hay una. Sí, sitio de claro, hamburguesas y claro, tal, claro, ¿sabes? claro. Y yo, joder, bueno, lo conozco. Sí, no sé, me pasa cuando estoy por todos los días, cuando estoy por el gimnasio y tal. Hoy en día conoces a alguien, no sé qué, tal. Voy a ir a ¿De tal. qué curras tú? No, ¿de qué curras tú? Digo, nada, yo tengo un negocio de hamburguesas, tal. No digo nada, tal. Dice, nada, tal, ¿cómo se llama? Digo, una burger. Me dice, he ido ayer. No, eso me ha pasado hoy. O sea, eso me ha pasado hoy ya. Eso ocurre mucho. Y te han dicho, están buenas, ¿no? Sí, Tú tenías que. Bueno, ¿qué me van a decir? No, ¿Te imaginas? Te dice, joder, una mierda por esa. ¿Te Sí. dice eso? Pero eso ocurre bastante. Pues nada, chicos, vamos a ir. O sea, que acabamos, Mario. Muchísima suerte. Vale. Sí. Que vaya todo el mundo a Buena Burger. Eso es. Toda la gente que A está viendo comer ese esto producto está de calidad. invitada. Toda la gente que está viendo esto ya ha ido. cenar. Ya ha ido. Así que bueno. Buena que vuelva. Burger, que está en. ¿Di dónde está un poco? Oruña de Piélagos. Cantabria. Nada, al lado de la autopista Santander-Torrelavega. Cantabria, el muy norte cerquita. bueno. El norte bueno, Cantabria. Pie de carretera, Piélagos, al lado del Liencres, las mejores playas del norte de España. Bueno, estás Y en nada. Instagram, estás en. Sí, en todo, redes página web, sociales, todo. Buena Buscáis Burger Buena Burger y Y ya lo está. encontráis. Correcto. ¿Vale? Y, bueno, si os ha gustado esta pequeña charla, os invitamos a que os suscribáis. Le deis like en Instagram, en TikTok, en Todo. todas las plataformas que estamos, en Spotify, etc. Nos donéis dinero, supongo, también. Sí, sí. todo. Bueno, Can't cash. hasta Chao. luego. Bueno, Mario, chao. muchas Un gracias. placer. Chao, Esta es tu Venga, casa. muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Yo mañana ya me levanto con una panza y dejo todo lo que estoy haciendo, me la pela el fucking dinero.